de Dios. Amén. Amén. Quiero felicitar al Ministerio de Alabanza que viene en la mañana y sentí de parte de Dios decirles en la tarde que Dios está complacido con su alabanza, con su disposición. Por eso es que no entiendo a gente que dice ser hijos de Dios, pero no entienden a sus hermanos. Porque la realidad es que cuando nosotros adoramos y venimos a este lugar, tenemos que despojarnos directamente del tiempo de nosotros para dárselo a Dios. Amén. Así que ustedes están más que bendecidos. Puede descender la alabanza, en su momento subirán. Amén. Hoy quiero decirles que en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios siempre es fiel, es poderoso, es el Dios eterno. Y hoy quiero ir rápidamente, ¿verdad? Pero sin antes decirles y mencionarles que hoy tenemos Santa Cena. ¿Cuántos quieren Santa Cena? Vamos a participar en la Santa Cena. Y hoy me gustó el tip que dio mi padre espiritual. Y quiero decirles que tienen 3 minutos para ir al baño, para regresar a sus lugares y no volver a pasar, porque estamos siendo grabados y no se ve bonito, no se ve nada bonito de que la grabación y la gente esté pasando y esté yendo y viniendo, a ver. Así que yo le voy a pedir en el amor de Cristo que cuando ya la palabra empecemos, ya todo el mundo se predisponga. Y si alguien, como les digo siempre, si alguien lo está tocando, le está diciendo, dígale usted, no me moleste, voy a recibir la palabra. Amén. Quiero decirle de que para mí es un privilegio el seguir en este lugar, seguir viendo a cada uno de ustedes. Y vamos a seguir hablando acerca de la paternidad. Yo le dije el domingo pasado que íbamos a seguir hasta que Dios y nosotros entendamos más bien de que la paternidad es algo que tenemos que aprender. Amén. Yo ponía aquí, el Padre de todos los espíritus es el Padre de los cielos. Amén. El Padre en la tierra, fue revelada la palabra por parte de nuestro Padre espiritual, y yo le escribía, el Padre en la tierra para nosotros es el Espíritu Santo, pero es el mismo que está en el Padre. Amén. Así que nosotros debemos de estar gozosos porque somos y tenemos, ¿verdad?, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Algo que me gustó también, que lo escuché de parte de mi padre espiritual, es de que decía la diferencia entre los hijos como Adán y Jesús. Adán fue hecho de la tierra, ¿sí o no? Dice la Biblia, dice que él fue creado por la tierra. Y al fin le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Pero Jesús, diga conmigo, Jesús fue engendrado por el Padre, y el Padre es, diga conmigo, eterno. Entonces el Hijo no podía morir por sus genes eternos. Amén. Solo los hijos amados complacen el corazón del Padre. Esto es algo que me ha quedado en mi corazón y yo quería leérselos el día de hoy. Quiero que se pongas su cinturón, tome asiento, vamos a la palabra. Le voy a pedir por favor que ya fueron al baño, le voy a pedir que tomen sus asientos, que agarremos y marquemos el cinturón, lo pongamos bien. El tema de hoy me ponía el Señor, la necesidad de la paternidad espiritual. Diga conmigo, la necesidad de la, no, dígalo conmigo, la necesidad de la paternidad espiritual. Amén. La necesidad de la paternidad espiritual, hermanos, es algo tremendo. Y quiero comenzar leyendo Hebreos capítulo 11, verso 3. Como Dios es Padre, todo funciona bajo el principio de la paternidad. Amén. Porque ¿cuántos sabemos que Dios es nuestro Padre? Pero muchas veces, como les decía el domingo pasado, nosotros no le entendemos, solo lo conocemos como el Padre, pero no vamos al Padre. Amén. Como Dios es Padre, todo funciona bajo el principio de la paternidad, tanto en lo natural como en lo espiritual. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo diga conmigo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es algo tremendo, hermano, porque nosotros debemos de entender esto. El gran plan y propósito de Dios desde el principio ha sido de traer al hombre otra vez a su plena comunión consigo mismo. Toda la historia es una exposición de este plan, hermano, del plan de redención. El verdadero desarrollo de este plan
plan no empezó hasta que Adán pecó. El pecado rompió la relación de Dios con el hombre. Y desde entonces, diga conmigo, desde entonces, el plan de redención de Dios está en marcha. Dios ama al mundo y desea salvarlo. Amén. Nosotros tenemos que entender, vamos rápidamente a Romanos capítulo 13 y vamos a leer ahí del 1 al 4. Capítulo 13, verso 1 al 4. Dice aquí esta versión: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Voy a leer esta versión para que usted esté conectado conmigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, punto y coma, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, diga conmigo, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. Oiga bien lo que estamos leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación. ¿Para quiénes? Para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Abre una pregunta ahí. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Le voy a volver a pedir, por favor, que no se vuelva a pasar. Por favor, que no estén pasando, porque tenemos que respetar la palabra. Amén. Así que nosotros tenemos que establecer. En el verso 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dios delega autoridad en autoridades humanas. En toda esfera de la vida, mi hermano, Él delega autoridad. Delega autoridad en la familia, delega autoridad en la iglesia, en la nación, las organizaciones sociales y en el mismo gobierno. Si Dios es Padre, su autoridad es una autoridad paterna. Diga conmigo, paterna. Por lo tanto, la autoridad delegada en la familia, la iglesia y lo social es una autoridad paterna también, para cuidar, formar, madurar a los que están bajo esa autoridad. La bendición siempre viene por la cabeza. Dios la envía a través de quien ejerce la autoridad paternal para bendecir a sus hijos. Diga conmigo, la bendición viene por la cabeza. Diga conmigo, la bendición viene por la cabeza. Y es que el hombre, al hombre, resiste estar bajo autoridad. Y es lo que no le agrada al hombre, pero este es el diseño de Dios. Y desde el principio vemos y estamos viendo de que desde el principio Él estableció autoridad en el hombre. Amén. La bendición siempre viene por la cabeza. Dios la envía a través de quien ejerce la autoridad paternal para bendecir a sus hijos. Diga conmigo, la bendición viene de la cabeza para los hijos. Amén. Ahora entiendo, hermanos, lo que dice el salmista en el Salmo 133, verso 2. Y creo que dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En el Salmo 133, verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza. Se da cuenta que no estoy desconectado de lo que la palabra de Dios dice. La paternidad viene. ¿Por qué la paternidad? Porque Él siempre se nos va a presentar como el Padre. Amén. ¿Cuántos creen que Él es un Padre? Amén. ¿Cuántos creen que Él es nuestro Abba? Amén. Amén. Entonces esto siempre viene, la bendición baja como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. En consecuencia, mi querido hermano, la eficacia y el éxito del ejercicio de la autoridad delegada de Dios
están fundamentadas en que sea un ejército o un ejercicio más bien paterno, conforme a la voluntad de Dios, no autoritario ni a nuestra manera. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, Dios nos recordará lo que está en Proverbios 16:25. Y esa palabra, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de... ¿Cuántos están aquí? Ya se fueron. ¿Cuántos están aquí? Denle gloria a Dios, al Señor. Amén. Porque yo sé que este tema es un tema donde nosotros venimos a ser cimentados, a ser enseñados a caminar como hijos, no como siervos, a caminar como hijos, no como ovejas, a caminar como hijos, no como pueblo. Amén. ¿Cuántos hijos están acá? Amén. En consecuencia, la eficacia y el éxito de este ejercicio, la autoridad delegada a Dios, están fundamentadas en que este ejercicio paterno, conforme a la voluntad de Dios, no es autoritario, ni a nuestra manera. Porque cuando lo hacemos, nos va a pasar lo que está en Proverbios 16:25, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que nosotros debemos de hacer. Si lo estamos haciendo a nuestra manera, cuando a nosotros se nos da una asignación, se nos da un cargo, nosotros tenemos que representar y modelar la paternidad de Cristo por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Nosotros, por eso les decía anteriormente, que nosotros debemos de no solo predicar el Evangelio, sino que también modelar a Cristo en nosotros. Amén. Por eso es que dice Proverbios 16:25, el camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ahora sí, si yo hago lo que yo quiero, hermano, sabiendo que no es lo que el Padre dice que haga, llegará el día en que el Padre nos dirá lo que está escrito en Mateo 7:21. Quiero que lo leamos y usted se ponga y pongamos de hoy en adelante este ejercicio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿De quién? De mi Padre. No dice del apóstol, no dice del pastor, no dice de los ministros, dice de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. No todo, dice, lo que implica que las autoridades delegadas de Dios deben convertirse en padres de todos aquellos que están bajo su autoridad. Una autoridad de servicio para formar, cuidar, madurar a esta gente, a esta generación. Por eso es que en Marcos capítulo 10, del 42 al 45 voy a leer, mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero, diga conmigo, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Verso 45, porque el Hijo del Hombre, usted lo sabe y lo conoce bien, pero no lo ejercitamos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y me detengo. ¿Por qué dice este texto bíblico al final, después de la coma, sino para servir, coma? Y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque este texto bíblico me enlaza lo que dice Lucas 19, que estábamos hablando el domingo pasado, que dice que Cristo vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La comunión entre el hombre y Dios. Y Él lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, en reconciliar. Dice que Cristo vino a reconciliar todo lo que se había perdido. Y la gente hoy en día, ese texto bíblico no lo ha entendido. Y hay gente o hay doctrina que te dice que ese texto es de que Jesucristo vino por lo que se ha perdido, por todo aquel drogadicto, por toda aquella prostituta, por todos aquellos que están allá afuera. Y eso no es la realidad. Porque Jesucristo, si usted lo lee bien en Lucas, estamos hablando de que dice que Él vino por lo que se había perdido. Habla en singular, nunca
habla en plural. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra y ponernos a cuentas con el Señor. Todo padre espiritual tiene una herencia. Diga conmigo, yo voy a recibir herencia. Todo padre espiritual tiene una herencia para sus hijos. No para los miembros, oigan bien, no para las ovejas, no para los siervos, no para los diáconos. Esto es solo para los hijos. Diga conmigo, yo soy hijo. Los que son y se sienten hijos. Dios, independientemente de la calidad de ejercicio paternal que tenga la autoridad delegada, siempre pone en esa persona una herencia. Diga conmigo, yo tengo herencia. Para todos aquellos que sean sus hijos e hijas. Amén. Ahora, que se acojan bajo su autoridad delegada. Me detengo y quiero explicar esto. Una vez que usted entra a una congregación y una vez que usted siente la presencia de Dios y una vez que usted siente y decide, esta es la casa donde Dios me ha traído, donde el Espíritu Santo me trajo y aquí dice que yo debo de estar, entonces no solamente usted tiene que entrar, sino que también se tiene que poner bajo la sujeción del padre de la casa. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando usted viene, usted se vuelve un siervo, usted se vuelve una oveja, usted se convierte en un miembro de la congregación. Pero cuando usted entra y brinca esas tres cosas, esos tres adjetivos, y usted dice, yo no quiero ser siervo, yo no quiero ser obrero, yo no quiero ser oveja, yo no quiero ser miembro de aquí, yo quiero ser hijo, usted va a arrancarle la bendición a Dios. ¿Por qué? Porque está entendiendo su diseño y su paternidad. Cuando usted entra por ese lado y usted se siente que no sigue siendo un huérfano espiritual y usted entiende que aquí lo trajo Dios y aquí lo cimentó y escucha al hombre de la casa, al ángel de Dios, a los pastores que puso en la casa, y usted comienza a escuchar la voz de Dios a través de ellos, usted dice, yo no voy a ser oveja, yo no voy a ser miembro, yo no quiero ser diácono nada más, yo quiero ser hijo y yo voy a meterme bajo una sumisión, pero de la paternidad de Dios, en la cual yo tengo que despojarme. Por eso es que nosotros, y dije al principio, al ser humano no le gusta la sujeción. ¿Por qué? Porque solo camina por la carne, pero no camina por el espíritu. Pero todos aquellos que son hijos, que caminan en el espíritu, se van a doblegar y van a quitarse y van a desprenderse del yo-yo y van a decirle al padre de la casa, yo no me voy de aquí sin que tú me bendigas como mi padre espiritual que eres. Yo voy a salir, pero me voy bendecido porque sé que soy hijo de la casa. ¿Cuántos hijos hay acá? Amén. Denle palmas al Señor. Me gusta esto. Dios, independientemente de la calidad de ejercicio paternal que delegan las autoridades de la casa, siempre pone a una persona y le pone herencia para todos aquellos que se creen o que son hijos de la casa, que se acogen y se ponen bajo autoridad delegada. En Isaías capítulo 59, verso 21, quiero que lo leamos. 59, 21. Y este será ¿qué? Mi pacto. ¿Con quiénes? Él lo estaba escribiendo en el viejo pacto, pero esta es una promesa futura. Diga conmigo, esto es para mí. Y este será mi pacto con ellos. ¿Dijo quién? El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. ¿Dijo quién? Desde ahora y para siempre. Usted está aquí en esta tarde, hermano. Está entendiendo lo que Dios le está diciendo. Yo no estoy hablándole a gente que viene solamente a servir, a diáconos y a gente que se sienten miembros de la casa. Yo le estoy hablando a los hijos de la casa. Amén. ¿Cuántos son hijos? Amén. El mandato de la paternidad espiritual o de la cobertura, que le llaman mucho, pero en realidad la cobertura viene por un padre. Solo un padre puede dar cobertura. Amén. Porque hay muchos, y he escuchado hablar de las coberturas que se dan en las iglesias, en las megas iglesias, en las congregaciones, que dice, y llega gente a buscarlo, llegan a pastores, llegan de otros ministerios a buscar cobertura a la sede central de esa congregación, de esas megas congregaciones, y está bien, no hay nada de malo con eso. La diferencia es que la paternidad en realidad es una cobertura hacia un hijo. Entonces, si yo llego buscando cobertura en otro lado, ese me va a dar cobertura, pero voy a ser un hijo abortivo, no voy a ser un hijo amado. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo
estar dando la herencia espiritual. Amén. Entonces ya no, la diferencia es que si yo voy a otro ministerio, ellos me dan cobertura, pero ellos no van a saber de los problemas que tengo yo. La diferencia de un padre espiritual es de que por eso es que muchas iglesias, mi hermano, están fracasando. ¿Por qué? Porque son megas iglesias, tienen 32,000 miembros, tienen 3,500 miembros, tienen las pistas, todo es pura, ¿cómo se dice? Alfombra roja. No trata. Yo no entiendo la paternidad de ellos, porque cuando los apóstoles, esos grandes, gracias a Dios aquí no hay, pero esos grandes apóstoles no permiten que nadie, porque ellos caminan, ven aquí mi hermano, 2 varones, rápido, 2 varones, ¿cuántos varones hay aquí? Ay, 2 varones, estoy viendo 2 varones, rápido, qué bárbaro, se siente que mujeres, lo siento mucho, pero estoy hablando de los varones. Entonces, ellos son mis servidores, ellos son mis hijos espirituales, amén. Y entonces ellos, cuando yo voy, quiero que te levantes, te pongas de pie y me quieras saludar, y vos lo vas a detener. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa, no me puedes tocar, dale la mano a él, porque si la tocas a él mismo, como que me toques a mí. Ok, puedes irte a sentar y otro día te saludo. Así tratan hoy en día, pueden tomar asiento. Así está la paternidad hoy en día. Ellos entienden paternidad de eso no es paternidad. Yo nunca vi a un Jesucristo y nunca lo miré, que el hombre demandaba a la gente y le decía a los apóstoles, y podía ocupar a Pedro, el más hallado, que andaba con una bayoneta, eso lo me recuerdo yo cuando andaba en aquella cosa, y dice que caminaba el cuchillo desenvainado y le volaba la oreja a cualquiera que se le arrimara. ¿Por qué? Porque prácticamente Jesucristo lo podía haber usado, pero Jesucristo dijo, hey, alguien me tocó, y se detuvo. Jesucristo no echaba fuera a nadie, Jesucristo decía, venid a mí, vengan a mí. Y entonces la cobertura que nosotros podemos, que muchos están pidiendo por esos padres grandes espirituales, ellos no tienen la confianza, como la confianza que puedes tener en esta casa, de llamarlo, de tener. Yo les aseguro que cualquiera de ustedes que quiera tener el número de teléfono de cualquiera de los megas apóstoles nicaragüenses, usted no puede tener, porque tiene que pasar por las redes, tiene que pasar por el discipulado, tiene que pasar por los líderes, por los mentores, tiene que pasar, y va una escalera por escalera y nunca llegó allá. Y cuando usted llegó a conocer al hombre, no le dieron el privilegio de estrecharle la mano. ¿Por qué? Porque él camina con ese tipo de personajes y está bien, no es malo. El problema es cómo está tratando o cómo está enseñando la paternidad. Porque un padre se le acerca al hijo y el hijo al padre y hablan, conversan, se llevan bien, se ríen, comen juntos, están ahí. Por eso es que yo me siento tan afortunado de estar en esta casa. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle en cualquier momento a mis padres espirituales, necesito hablar con ustedes. Ellos dos no me van a decir nunca que no. Ellos van a sacar su tiempo para atender a un hijo. Y cuando llego a su casa, yo no solo recibo palabras, recibo café, recibo comida y salgo lleno de todo, tanto de regaño como exhortación en amor, como de palabra, como de profecía, como de comida, como de gallo pinto, con tortilla, cuajada, y lo que tengan ellos me van a dar. ¿Por qué? Porque ellos sí me están retroalimentando como hijo para yo poder ser un buen padre más adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La paternidad no es una autoridad que uno dice, yo soy tu padre, me tienes que hacer caso. No es así, diga conmigo, no es así. La paternidad se modela, diga conmigo, se modela. Ponte de pie, mi hermano, ponte de pie. Mira, camina aquí con elegancia, para acá. Pues camina con elegancia. Esa es la paternidad, mire, caminando en vivo, con elegancia. Él no está dejando. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo pasar aquí? Porque este hermano ha entendido la paternidad. Porque él ha entendido que en esta casa está recibiendo lo que debería haber recibido hace 15 años atrás. Que para poder ser un buen padre para sus hijos, él ha estado consolidado en esta casa y está siendo padre para muchos jóvenes aquí en la alabanza. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Con elegancia, bájese con elegancia, porque usted es hijo. Amén. Por eso me vine hoy vestido de esta manera también, porque iba a hablar de hijos, y como hijos tenemos que caminar con elegancia. Amén. Tenemos que hablar con suavidad. Aunque a veces que a mí me cuesta porque mi voz es muy fuerte y creen que yo grito, pero es que esa es mi voz de varón. No se sienta ofendido, hermano. El mandato de la paternidad espiritual o de la cobertura. En Eclesiastés 5:8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre
sobre el alto vigila a otro más alto y a uno más alto sobre ellos. Imagínense, cuando nosotros, mi esposa estaba hablando hoy de no sentirse solo, estaba hablando de la palabra y la estaba poniendo de que usted no se tiene que sentir solo en la escasez, en los momentos de tribulación. ¿Usted por qué? Porque hay veces que la gente provoca eso, hay veces que la gente ha estado meditando en la palabra y ha estado meditando de cómo y yo hablaba ayer con una familia en mi mesa y estábamos conversando acerca de lo que es la eficacia de trabajar como un ejército del reino de Dios. Pero nunca la vamos a entender. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos hemos puesto a analizar qué es lo que el enemigo, cómo trabaja. Si hay un ejército completamente sumiso, si hay un ejército que es sumiso totalmente, y que cuando el jefe le dice muévete a la derecha, todos se mueven a la derecha a un solo ritmo. Y les voy a decir que lamentablemente es lo que estaba pasando con la iglesia de Dios, que no estaba haciendo esto, pero ahora que entienden que son hijos, van a comenzar a caminar mejor que ese ejército, porque ese ejército es el ejército caído. Ese ejército caído camina y son tan eficaces porque ellos son mandados y ellos entienden la autoridad, pero aunque ellos le entienden al revés, nosotros la tenemos que diseñar completamente para nosotros. Si el padre dice 7 de la tarde o 7 de la noche, tiene que estar ahí, usted tiene que estar ahí, brinque, llueva, truene, relampaguee, porque usted no le va a servir al hombre que dijo a las 7 de la noche, sino que le va a servir al que va a hablar a través de ese hombre a las 7 de la noche. Alguien está aquí y está entendiendo eso. Por eso es que usted, yo le aseguro, si usted tiene 5 meses de estar desempleado, yo le aseguro que cuando lo llamen a su trabajo, usted no va a dormir, se va a bañar a las 1 de la mañana y se va a alistar a las 3:30 y va a estar dispuesto que a las 4:30 sale el primer bus para pasar por ahí. Usted se va a montar en ese bus a las 5 de la mañana y aunque a las 9 de la mañana sea su entrevista para poder trabajar, usted va a llegar a las 7 de la mañana, no importa, porque estoy sofocado. Así deberíamos de estar como hijos, sofocados para servir en el reino, sofocados, apasionados para que hayan hijos y la gente pueda decir lo que tú portas me gusta, me encanta, y ya no le tiene que estar diciendo mira, Cristo viene, y es cierto y está bien usar ese tipo de evangelismo, pero una de las cosas que cuando tú camines y digan oye, ahí va, mire muchacha, yo le voy a pedir un consejo a usted, que me gusta como usted camina, me gusta como usted anda, me gusta y usted tal vez anda broken, anda palmada, anda sin nada, no anda nada en el estómago, pero la gracia la cubre y usted camina y la gente dice me gusta de ella, me gusta como ella, y dice que es cristiana. Le voy a decir qué es lo que tengo que hacer. Ella nunca le evangelizó, ella nunca le predicó, ella nunca, pero caminó como hija, y cuando camina uno como hija la gente quiere eso. Amén. Entonces cuando uno predica la palabra de Dios es hacerse hijo y modelar a Cristo que está dentro de nosotros. Cuando nosotros dejamos salir a Cristo dentro de nosotros, que salga hacia afuera, hermano, agárrese el infierno, porque va a entender que hay muchos hijos. Por eso Cristo dijo, ay, yo me hice el unigénito para que vinieran muchos primogénitos. Ay, yo no sé a quién está hablando el Señor, pero yo sé que Dios, usted esta tarde se va a ir completamente convencido, no convencido solamente emocional, sino también que usted tiene que adoptar la necesidad de un padre. ¿Cuántos necesitamos de un padre? Yo lo necesito todos los días, hermano. Yo lo tengo, pero a él le gusta que nosotros le busquemos, que nosotros le hablemos. Papi, Abba, aquí estoy, papá. Aquí está tu hijo, papá. Mira, estoy pasando lo que estoy pasando, ni te lo recuerdo. Solamente te quiero alabar. Solamente pongo una alabanza y comienzo a avanzar. Así como me miran a mí. Hay veces que hasta en short, solamente en short y sin camisa le danzo. Ahí me pongo, me acuerdo del salmista que dice que no le dio pena danzarle, pero yo le danzo en mi cuarto y comienzo a brincar y comienzo a hacer, aunque me enrede los pasos, aunque me escape de caer, pero eso le agrada. Dios dice, este tipo está loco y está apasionado por mí, me quiere agradar. Es un hijo, ha entendido el diseño, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Porque conocer el diseño, porque hay gente tanta gente enferma en la iglesia. Digo en la iglesia porque la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Porque
¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué hay tantas cosas que nosotros como hijos no las hemos recibido? Cuando dice en la palabra de Dios que nosotros fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo y no la hemos recibido, ¿por qué? Porque no hemos entendido que somos hijos. El venir aquí a la congregación, 45, 1 o 2 horas, 3 horas que venga a la congregación, 2 veces al mes hoy en día, que vamos a estar, eso no le hace hijo a usted. A usted le hace hijo entender el diseño del Padre, entender cómo caminar como hijo, entender que yo me tengo que bajar un poco más para que Él crezca en nosotros. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que el mandato de la paternidad espiritual o de la cobertura es algo que nosotros la tenemos que anhelar. En Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de ¿quién? De Dios. Ninguna, diga conmigo, ninguna persona en la iglesia puede estar independiente de una autoridad delegada. ¿Sabe por qué a usted le pasan vainas? O le ha pasado, a mí me pasó. Porque yo necesitaba cobertura, pero yo hacía las cosas hace muchos años atrás, hace 13 años. Sí, hace 13 años antes de venir a esta congregación, yo caminaba y Dios me usaba totalmente, porque entendí que era como la mula que le habló y le dijo: hey, nada que ver. Entonces cuando yo vengo y soy usado, yo me sentía bien. Pero cuando entiendo que caminar bajo autoridad me va a dar un nivel de unción mayor, yo comencé a caminar bajo autoridad. Antes yo llegaba, predicaba y me gustaba porque me invitaban en casa grande, decíamos nosotros, los que estábamos allá, pues caminaban conmigo predicando. Había gente, congregaciones de 250, 300 allá en Masaya, en el barrio San Carlos. Ahí, con el pastor, una de las congregaciones del pastor que está durmiendo, de Ovidio, y él me invitaba ahí, me invitaban en Dirián, me invitaban en Masaya, me invitaban en Dirí, y yo predicaba, y cada vez que yo llegaba la unción caía, y cada vez que yo llegaba la unción caía. Yo decía, entre más predico, más unción había, y entre más predico, decía yo, qué bueno. Y me dice el Señor: es bueno que conozca la palabra, porque entre más conoces la palabra, más valioso te vuelves para mí. Y ahí se quedó. Y vino el tiempo donde se me perdió todo. Perdí la dirección. Yo tuve que irme para Costa Rica, volví, y cuando vuelvo mi esposa me dice: fui a una congregación, fui a una casa pequeña, pero te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Y allá donde está mi hermana Telma, yo me llegué a sentar en esa misma color verde, la silla también. Y yo me senté ahí, y yo estaba estudiando el tabernáculo de David, nunca se me va a olvidar. Estaba en Playa Tamarindo, en Costa Rica, en Guanacaste, y yo estaba estudiando el tabernáculo de David, estaba escribiendo, pero yo decidí venir para poner a hacer las cosas aquí. Acababa de nacer mi hija, y cuando vengo ahí me siento y comienzo a escuchar al padre de la casa que está hablando del tabernáculo de David. Entonces me dice el Señor: si te traje aquí es para que entendieras más lo que yo te estaba hablando allá en aquella oficina de allá de Costa Rica, pero el mismo Dios que está allá está aquí, me dijo él, y aquí es donde yo te traje, y aquí es donde te vas a cimentar. ¿Por qué? Le decía yo: porque vas a aprender a caminar bajo autoridad, que es lo que no le gusta a ningún evangelista, ni a ningún predicador, ni a mucha gente que no conoce el reino de Dios, que es la paternidad. Amén. Ninguna persona en la iglesia puede estar independiente de una autoridad delegada por Dios. Para estar en el orden de Dios, diga conmigo, para estar en el orden de Dios, necesitamos tener una autoridad delegada sobre ella. Aún Jesús, y esto fue que me agarró y me golpeó, y me gustó que me golpeara espiritualmente, porque me dijo: aún Jesús, siendo mi hijo, se sujetó a un hombre, Juan el Bautista. Esto fue tremendo cuando me dijo: aún mi hijo, Jesús, se sujetó a una autoridad espiritual o padre espiritual, Juan el Bautista. ¿Cuánto más nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, ser o estar sujetos a un padre espiritual? En los últimos años Dios ha estado restaurando lo apostólico en la iglesia. Lo apostólico no consiste solo en el reconocimiento de los ministerios apostólicos, sino más aún en la restauración del carácter y la autoridad paternal en la iglesia. No en la congregación,
restauración en la iglesia. Eso es lo que nosotros como hijos necesitamos y debemos anhelar, que la restauración del carácter y la autoridad paternal en la iglesia sea completamente transformadora. La iglesia ha sido limitada, ha sido sin eficacia por falta de la revelación de la paternidad espiritual. Por eso es que hay muchas megas iglesias, pero cuando ocurre algo, que viene el enemigo y se mete en esas megas iglesias, se divide. ¿Por qué? Porque no hay una paternidad que los pueda sostener, que los pueda anclar aún más para que no se retiren de ahí. Por eso es que hay muchas divisiones en las congregaciones. Diga conmigo, gracias a Dios aquí no es. La iglesia ha sido limitada, ha estado sin eficaz. No ha sido bien eficaz por falta de la revelación de la paternidad espiritual. Primera de Corintios, capítulo 4, del 14 al 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a quienes. No. Leámoslo todo, porque yo quiero que usted se lleve este único versículo. Si este es el único versículo que se lo va a memorizar, métaselo entre cuero y pellejo. No escribo, con todos, vamos, no escribo. Dijo, hijos míos, amados. Usted es amado, pero también es hijo de Él. Amén. Porque Él dice, entonces entiendo su palabra, que Él dice que a los que ama, Él los exhorta y los llama y los corrige. Amén. Y corrección es amor. Por eso ahora todos los niños, los jóvenes que están, cuando sus padres los corrijan, es porque los aman. Amén. Un ministerio donde no se reconoce la paternidad espiritual produce solamente siervos, pero no hijos. Y por lo tanto, está fuera del orden de Dios, porque la iglesia es una iglesia de hijos. ¿Quiere que se lo compruebe? Juan capítulo 1, verso 12, usted sabe lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces nosotros tenemos que entender y llegar a ese nivel de entendimiento que necesitamos la paternidad de Dios. Pero ¿cómo la vamos a obtener? A través del hombre de la casa, a través de los pastores que pusieron aquí. Ellos ya no son solo pastores, ellos no son apóstoles, ellos no son solo profetas, ellos más que sobre todas esas cosas, el Señor los ha delegado a ser padres de muchos hijos. Nosotros debemos de entenderlo, debemos de desarrollar esa confianza de arrimarnos al padre de la casa. Aquí no hay centinelas, le llaman. Aquí no hay centinelas a los que andan directamente. Creo que no me estoy equivocando, pero eso yo lo escuché, que le ponen centinelas. Son hombres que están ahí de saco, corbata y que están serios ahí viendo porque no quieren que nadie se le arrime al padre de la casa. Pero está bien, diga conmigo, está bien eso. Pero lo que nosotros debemos de entender es que como hijo yo tengo acceso a llegar a los padres de la casa. Y aquí, diga conmigo, aquí no se les ha quitado ese privilegio. Más bien usted lo está perdiendo y usted no los visita, no los llama, no los honra con un saludo, porque ustedes no han entendido que ustedes son hijos, sino que han caminado como huérfanos espirituales. Amén. Por eso es que cuando dicen, ay, pero es que la hermana Miriam no los viera como los hostiga el pastor, no lo deja que nosotros lo vamos a hacer. Usted arrebate, hermano. Dice que los que arrebatan son los valientes, nada más. Usted arrebate, hermano. Yo lo busco, yo busco a los pastores, busco a mi pastora, busco a mi madre y a mi padre espiritual, lo busco, yo les arrebato. Hay veces que yo vengo a predicar, yo tengo la cobertura de ellos, pero también cuando no miro a mi papá y miro solamente a mi mamá, yo me le arrimo y le digo, y usted sabe a lo que vengo, yo quiero que me dé su cobertura. Y esa mujer de Dios poderosísima pone su mano y yo siento la paternidad, el abrazo de Dios. Y por eso es que usted me mira que predico como predico, no porque yo lo tenga, es porque viene por unción y viene por cobertura, porque reconozco yo que tenemos que ser audaces, astutos. Amén. Tenemos que ser audaces en el espíritu, arrebatar, porque yo no voy a dejar que se me vaya por ay, es que otro día lo saludo, ese
vida te va a atrasar más, porque no sabías que en ese saludo el padre de la casa te iba a bendecir. Y cuando un padre te bendice, no hay profeta, no hay Benihín, no hay Cash Luna, no hay ninguno de esos. Pero cuando el padre y la madre de la casa te sueltan una bendición, no hay Marco Barriento que te pueda decir nada. El padre y la madre de la casa es lo que te va a traer bendición. Amén. Tenemos que entender eso. Y desde ya te digo, Luisito, te queda mejor con Carlos Alvarado. No tengo nada en contra del otro adorador, pero me gustó cómo lo dominaste. Amén. Porque a mí me gusta, porque él ha entendido el reino, él está comenzando a caminar en una dimensión diferente y te va a llevar a otros niveles, pero no te la dejes, te dice el Señor. Que no te pase como a otros que se van porque creen que son la cuarta persona en la Trinidad. Nada. Aquí somos solamente hijos amados, queriendo ser hijos amados. Amén. Así que en Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Primera de Tesalonicenses del 2, capítulo 2, del 5 al 12, dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonjeras, amén. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Siga. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, oigan en esa palabra, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Verso 12. Y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esto, mi hermano, lo escribe el apóstol, y él está diciendo: hermano, no, yo no quiero en esta casa, y lo voy a poner así más rápido, no quiero ir con rodeo. En esta casa, mi hermano, cuando yo entendí, yo ya venía con el principio de diezmo y ofrenda, gracias a Dios. Pero cuando yo vengo a esta casa y yo entiendo y comienzo a ver al padre de la casa que ellos no ocupan los diezmos y la ofrenda para ellos mismos. Llegué hasta el punto de decir, ellos como que están rechazando la bendición. Pero entendí que en el corazón de ellos estaba el bendecir a otros. Porque ellos ya son bendecidos. Ellos ya entendieron este principio. Así que cuando usted diezme y usted ofrende, usted no crea que usted le está dando a los pastores. Usted le está dando a Dios. Y ahora le voy a tener, y se lo voy a volver a repetir: cuando usted diezma a Dios, Él sigue siendo Dios. Pero cuando usted no diezma, no da nada en la iglesia, en la congregación, Él sigue siendo Dios. Porque con su diezmo o sin su diezmo, déjeme decirle este secreto espiritual: Él sigue siendo Dios. Y Él es el que sostiene su obra. Él es el que lo ama, el que lo guía a cada uno de nosotros. Pero no está zafo que usted esté también perdiendo bendiciones por no cumplir con lo que Él le dice. Imagínese, yo decía antes, pero ¿por qué le voy a dar el diezmo? Porque ellos piden el diezmo y no el 90%, decía yo. Y un día platicando con mi esposa, imagínate, me dice mi esposa, que Él solo nos pide el 10% de tu salario. ¿Qué tal si cambiara las cosas y Él pidiera el 90% y nos quedáramos con el 10%? ¿Cómo sería vivir con el 10%, mi hermano? Sería una ultra, hiper, macro, extra fe vivir solo con el 10% y dar el 90% a la casa. Y hay veces que a nosotros nos cuesta, digo nosotros, ¿por qué? Porque me voy a meter en este enrollo. ¿Por qué? Porque no queremos ni diezmar 10 pesos de los 100 pesos que nos ganamos.
pero somos buenos para estarle exigiendo al Padre. Bendíceme, Señor, mira, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, Señor, pero no soltamos los diezmos y los ofrendas. No nos gusta el libro de Zacarías. Sacarías de tu bolsa los diezmos y las ofrendas. Y ese es el libro que nosotros debemos de tenerlo. Amén. Entonces, un ministerio donde no se reconoce la paternidad espiritual produce siervos, produce ovejas, produce miembros, pero no hijos. Nunca lo va a tener. Por lo tanto, está fuera del orden de Dios, porque la iglesia es una iglesia de hijos, lo acabamos de ver. Amén. Nosotros tenemos que entender eso. En Juan estamos viendo 1:12 que dice que Él trata con sus hijos, Él habla con sus hijos, y he entendido, y estoy terminando, hermano, aunque le parezca extraño, estoy terminando, pero el Espíritu me puso solamente, vas a decir esto, para que ellos salgan como hijos amados, para que ellos salgan como entendiendo que ustedes son hijos y no son miembros, que ustedes son hijos, que no son cualquier cosa, que ustedes no son la silla, ustedes no son una adquisición de la congregación, ustedes son hijos, y como tales tenemos que caminar, y como tales tenemos que honrar al padre de la casa, y como tales tenemos que bendecir, porque cuando nosotros honramos a los padres de la casa, la bendición dice que nos alcanzará. No es que te va a seguir, te va a alcanzar y te va a aplastar, te digo. Amén. Pero tenemos que tener esa visualización, tenemos que honrar a los padres de la casa. En el verso 12 que estamos, en Tesalonicenses, creo, en el texto anterior, estaba en el último, dice: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, los siervos no reciben herencia, los diáconos no reciben herencia, las ovejas no reciben herencia, los cabritos mucho menos. Solo los hijos, diga conmigo, solo los hijos. Diga conmigo, solo yo, porque yo soy hijo. Y mi hermano, esto se lo pongo y estoy resumiendo. Por eso Abraham urgía a Dios que le diera un hijo. Usted se ha puesto a analizar por qué nosotros nos dejamos. Es que Abraham tenía tantos años, y la revelación no es esa. Es que la revelación es que Abraham era tan urgido que le diera un hijo. ¿Para qué? Porque él quería dar herencia al hijo, no al... Usted me está entendiendo, hermano. Es que Abraham, por eso es que me gusta esto cuando me decía el Señor: ponelo, para que no se te olvide. Los siervos no reciben herencia, solo los hijos. Por eso Abraham urgía a Dios que le diera un hijo para no tener que heredar a un siervo. Amén. Pero solo pocos entendemos eso, porque todos venimos aquí a la congregación y nos creemos siervos, pero nunca nos enseñaron que son hijos. Ahora no hay sangre que se nos sea demandada, porque ahora se les está enseñando el verdadero diseño de la paternidad, que usted hijo no es siervo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender este diseño. Cuando, hermano, pero ¿cómo usted hace eso? No, lea palabra, busque, la presencia siempre está ahí, busque, haga un tiempo con Dios, escriba, le diga: Señor, no entiendo, pero yo sé que el Espíritu que mora en mí me va a enseñar algo tremendo. Y cuando yo le digo así, Él me tira esos faxes espirituales y yo lo escribo, hermano. Por eso me decía que los siervos no reciben herencia, solo los hijos. Por eso es que Abraham le dice: urgía de un hijo. Y él estaba ahí. Por eso es que Sara se le reía. Yo me imagino que la viejita, el viejo dice: está loco. Pero a él le urgía, porque él entendía el diseño de la paternidad. Él sabía que tenía que venir algo, porque él no tenía que enseñar. Elías, mi hermano, heredó a Eliseo la doble unción. Eliseo dijo de Elías: Padre mío, ¿sí o no? ¿Por qué le dijo Eliseo eso a Elías? Porque él entendía que el manto que le estaba dejando no era un manto cualquiera, no era un manto que solamente le iba a lavar y se le iba a enganchar, era el manto de la paternidad. Pero nadie, ni un padre no te va a bendecir si tú no lo reconoces. Amén. Por eso es que Jesse no recibió la doble unción de Eliseo. ¿Por qué? Porque no era hijo, sino siervo. Y Elías se llevó la herencia a la tumba. Ojo, Elías se llevó la herencia a la tumba. La unción de sus huesos resucitó ¿se da cuenta? Ese muerto, ¿quién era? Venía caminando, dice que la traían. Y dice que cayó, era un joven, era un hijo en ese entonces. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en otra dimensión, en muchos ministerios. Estoy terminando, créanlo que estoy terminando. Me
faltan 28 páginas. En muchos ministerios, cuando muere el líder, aunque sea un ministerio exitoso, me ponía el Señor, se acaba la unción y el ministerio porque no tuvo hijos espirituales para pasarle la herencia, sino que solo tenía siervos. Por eso yo entiendo al padre de la casa y a los padres de la casa cuando ellos dicen, ¿de qué me sirve tener miles si ninguno quiere ser hijos? Prefiero tener 3 hijos que tener miles. Pero cuando llegue allá y le pidan cuenta de qué es lo que hizo aquí, va a decir, dice, me reproduje en 3. Y esos 3 están volando duro allá abajo. Y le están dando duro a la gente, a los religiosos. Así como mi hermano, no es cierto. Así como mi hermano Cleotildo, Pánfilo, que vienen a las congregaciones y solo están viendo en qué dice el predicador, en qué se equivocó para señalarlo. Hay gente que sabe tocar instrumentos y vienen y dicen, está bonita la alabanza. Le salió ahí, pero el pianista se enredó. Solo están buscando la mancha negra, pero no miran la gran manta blanca que los cubre, que es el Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros tenemos que entender este diseño, mi querido hermano. Tenemos que amar el diseño de la paternidad. Somos necesitados, diría, menesterosos de la paternidad de Dios. Tenemos que traer, él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿y qué sigue de más? ¿Se me olvidó a mí? A mí tampoco. Santificado sea. Eres evangélica ahí. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Hágase tu voluntad. No, pero él dice que nosotros como hijos tenemos que traer ese reino aquí abajo. El problema es que estamos esperando que él los mande. Y allá lo que hay en el cielo ahorita solo hay ángeles. Y los ángeles tienen envidia de ustedes y de mí. Estudien la palabra. Ellos están envidiosos de nosotros. Porque cuando usted levanta sus manos, aunque se le vaya el gallo, yo quiero levantar mi voz. Cuando usted le haga así, él dice, a los ángeles, les mando a callar. Está cantando el que se le va el gallo. Pero ese es mi hijo. Esa es mi hija. Ese es mi hijo, mi hija. Porque ellos están buscando cómo agradarme el corazón al Padre. Pero nosotros, es que no puedo, es que no quiero, es que no. ¡Cante! Por eso le dieron boca, hicieron lengua, para que usted alabe al Señor. Mire que le estoy cumpliendo lo que le dije. El hecho que cerré la computadora quiere decir que ya terminé. Yo ya terminé, el Espíritu no sé. Amén. Nosotros debemos de anclarnos, buscar siempre la manera de estar anclado al Padre. Diga conmigo, tenemos la necesidad de un Padre. Pero el Padre de los cielos no quiere decir, el Padre cómo se nos va a revelar a través del hombre, de la mujer, de la casa. A mí me dijeron algunos ahí me dijeron, ¿y por qué le decís papá vos? Me dice al pastor. Él es mi pastor. Dice, mira, yo te voy a decir algo, hermano, no te molestes conmigo, pero ya te estás metiendo y estás tocando a mi padre. Y te lo voy a decir. Si vos lo tratás como pastor a él te va a tratar como pastor. Si vos lo tratás como apóstol, él te va a tratar como apóstol. ¿Sí o no? Si vos lo tratás como hermano, él te va a tratar como un hermano. Pero si vos le decís y lo tratás como un padre, lo metés en problemas. ¿Por qué? Porque cuando vos tratás al hombre de Dios de la casa como padre, él tiene la responsabilidad de dejarte herencia. ¿O no lo leímos? Cuando vos, es que esto no es que si tú te das la regalada gana, es que ahí lo dice la palabra. Cuando tú te miras y ves la necesidad de que necesitas un padre, comprometes al hombre de la casa a tratarte como hijo. Porque no es lo mismo que el hombre de la casa agarre y te trate como cualquier cosa que está aquí, artículos y todo eso. Vino Cleotilda, pónganla ahí en la esquina. Vino Pánfilo, pónganla ahí al frente. Pero vino Oscar Gutiérrez, ese es mi hijo, dice. Tráigamelo aquí al frente y que se siente, dámele agua. Dámele lo que él pide, ¿viste? Porque el padre entiende la necesidad del hijo.
Y por eso es que pasan muchas congregaciones y no llegan a ser prósperas. ¿Por qué? No quiere decir que nosotros no somos prósperos, ya somos prósperos, fuimos prósperos desde antes de la fundación del mundo. Pero el punto es de que tenemos que entender el diseño de la paternidad para poder, porque Dios no le va a dar nada a nadie, no le da a los siervos, no le da a los diáconos, no le da a nadie más que a sus hijos, porque a sus hijos es que Él se va a complacer en darle todos los beneficios. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, hermano. Nosotros debemos de entender la necesidad de la paternidad de Dios a través del hombre y la mujer de la casa que Dios puso en este lugar. Así que hoy vamos a recibir la Santa Cena. Pero yo quiero darle honra también a mi Padre espiritual, que Él dirija la Santa Cena por la tarde. Yo hoy puedo hacerlo, estoy autorizado, estoy completamente apto para hacerlo, pero yo reconozco la autoridad y yo la autoridad la respeto. Y yo no puedo estar predicando algo que no vivo, amén. Así que yo le voy a pedir a mis padres espirituales, que está por aquellos lados, que pasen y que traiga esto para nosotros y que nos dirija, y que el matrimonio que va a bendiciones. Pero los que no lo conocen, él es mi padre. Amén. Y hasta mi madre espiritual también. Bendito sea el Señor, de gracias por la vida de ustedes. Qué hermosa es la palabra. La palabra lo confronta. A veces como que mucha lisonja, pero Dios tiene el corazón. Y yo sé que las cosas que se dicen con el corazón le agradan al Padre. Y esta tarde estoy gozoso, ¿verdad?, de estar escuchando la palabra. Y me gozo de que me dé el privilegio un hijo de esta casa para administrar la Santa Cena. Yo sé que Harley camina con su esposa y también va a caminar con sus hijos genéticos y espirituales, para que la herencia la podamos tomar. Hoy no me voy a decir lo que yo ando en el corazón, pero yo sé que mi padre es bueno. Un día lo voy a decir, el domingo 7 de febrero el pastor subió, y como yo le creo al Señor, yo no voy a dejar de ministrar porque Dios me deja que ministre. Pero un día se lo voy a contar cuál era mi estado que yo tenía el día de hoy. Pero hoy no, otros días se lo diré. Tengo gozo en el Espíritu. Padre, yo bendigo los elementos, Señor, que simbolizan tu carne y tu sangre, Señor.